La asambleísta Liliana Durán. Buenas. Presidente, buenas tardes. Asambleísta, buenas tardes, le escuchamos. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias. Había pedido la palabra, presidente, por varias motivaciones. Yo quería, en primer lugar, llamar la atención de la función legislativa de todos mis colegas y colegas asambleístas para invitarnos entre todos a reflexionar. Yo quiero recordarles a ustedes, más bien no creo que tenían conocimiento, pero vengo de una trayectoria socioorganizativa muy fuerte, más de mi media vida entregada a procesos organizativos, siempre pro defensa de los derechos humanos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores que casi siempre han sufrido vulneración en sus derechos. Y me llama profundamente la atención cuando llegué a la función legislativa, llegué con una cantidad de sueños para construir legislación que favorezca a las personas que más necesitan. Y cuando yo escucho discursos en torno a que determinados sectores nos acusan a la Revolución Ciudadana de que hemos desfalcado la seguridad social y hacen referencia a la seguridad social para las mujeres amas de casa. Debo decirles a colegas asambleístas que soy una de las feministas que ha luchado y ha entregado su vida por poder colocar los derechos humanos de las mujeres en igualdad de condiciones que todos y toda la población. Y cuando se nos dice que las mujeres, por la ley de justicia laboral, que es la que permitió el aseguramiento social a las mujeres amas de casa, mujeres que nunca hemos tenido un reconocimiento, que siempre se nos ha mirado del hombro para abajo, que nunca se nos ha tomado como sujetas de derechos. Y ahora que logramos una ley de justicia laboral y el aseguramiento social a las amas de casa, porque siempre hemos luchado, porque ya no sigan muriendo nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras viejas, no sigan muriendo en indigencia, que por lo menos tengan posibilidad de acceder a una mínima pensión jubilar, con lo que definitivamente tengan posibilidad de una vejez más digna. Y no puede ser posible que existan todavía asambleístas que ataquen esa posibilidad, esos avances en los derechos de las mujeres. Eso no lo podemos aceptar, estimados asambleístas. Yo les pido, por favor, que ya no más distractores, no más distractores. Este es un distractor. Tratar de responsabilizarnos a las mujeres por el hecho de la situación que estamos viviendo en el Ecuador. La situación que estamos viviendo en la actualidad en el Ecuador es consecuencia precisamente de los malos manejos de la corrupción instaurada a través de este gobierno, de todo el tema de repartos. ¿Cómo ha muerto nuestra gente? ¿Cómo ha muerto en indigencia? Han muerto nuestros trabajadores y trabajadoras y han sido los primeros desplazados en el marco de esta emergencia sanitaria. De esas cosas nos debemos preocupar, colegas asambleístas. Yo quiero mencionar que han habido muchos distractores. Cuando yo vine acá a la función legislativa, soñé con lograr muchos proyectos. Y debo decirles que mientras presidí la Comisión de los Trabajadores, planteamos varios proyectos que siguen durmiendo el sueño de los justos en algún despacho y que no dan paso. Por ejemplo, puedo mencionar la reforma al artículo 28, que ya pasó el primer debate. Quedó listo el informe para segundo debate, pero que en este nuevo periodo legislativo lo que han hecho es simplemente regresar a un proceso de tratamiento para no permitir una aprobación oportuna y responder a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, que tenemos los asegurados de nuestro país. De la misma manera, hay otro proyecto que está para segundo debate, que es la recuperación de las utilidades para los trabajadores del sector de hidrocarburos y minero. Sigue durmiendo el sueño de los justos, porque hay determinados intereses que no permiten que se llegue a atender esos derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Yo podría seguir mencionando porque tenemos varios proyectos que no se han tratado que refieren a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, de ello, presidente, esta convocatoria ha sido para analizar las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Y a eso me quiero referir en varios aspectos. Se plantea la necesidad, y es evidente, seguimiento a las resoluciones de la Declaratoria de Interés Nacional. Se ha identificado que la Asamblea Nacional no realiza un seguimiento constante, por lo que se propone que sus comisiones permanentes emitan informes de seguimiento y control en dichas declaratorias. En el segundo debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante el segundo debate, el ponente debe recoger las observaciones realizadas para que, en el caso de que se ameriten cambios al proyecto, sean insertados por aprobación de la comisión a cargo del tratamiento del proyecto y que no siga quedando a libre albedrío de quien preside la comisión, de que si recoge o no recoge los diferentes aportes de los legisladores y legisladoras en el tratamiento de determinado proyecto de ley. Con respecto a los juicios políticos a funcionarios con rango de ministro, todo funcionario con rango de ministro debe ser sujeto de control político. Nadie debe tener una coraza de protección, de ninguna manera. Todos deben ser sujetos de control político. Con respecto a las funciones de la Comisión de Fiscalización y Aclaración de los plazos dentro del proceso de juicio político, la Comisión de Fiscalización, de acuerdo al proyecto, se convierte en una comisión de carácter permanente, cuyos miembros no pueden integrar otras comisiones y priorizarán el control político. Los informes que emiten la comisión con respecto a los juicios políticos no serán archivados por la misma. El Pleno de la Asamblea Nacional será el órgano que en última instancia decidirá sobre el inicio o no de un juicio político. Se aclaran los plazos, es decir, 3 días para que los juicios políticos sean conocidos por el Consejo de Administración Legislativa y no nos suceda lo que nos está sucediendo ahora. Simplemente hay una suerte de complicidad que no permite que hagamos el control político como corresponde, y ahí están quedados muchos juicios políticos y muchos se han quedado también en el archivo por decisión de esas comisiones que ahora ya sabemos quiénes han estado realmente, a qué intereses han estado representando. Se establece el plazo de 3 días para que los informes de las comisiones pasen al Pleno. Se aclara el procedimiento en caso de que no exista acuerdo para aprobar un informe, siendo el Pleno el que tomará la última decisión. Hay algunos otros temas que yo creo que es importante, por ejemplo, reconocer el tema del asambleísta por un día. Soy una promotora de la participación ciudadana. Toda mi vida la he dedicado a eso, más de 40 años, a promover el empoderamiento de las personas, el empoderamiento, generar nuevos liderazgos. Y con ese fin, pues, de institucionalizar y promover los mecanismos de participación ciudadana, se incluye como parte íntegra de la ley, integrante de la ley orgánica de la función legislativa, la figura denominada asambleísta por un día, que permite a los ciudadanos y ciudadanas participar en las sesiones de las comisiones. Yo creo que es importante tener en cuenta estos elementos, señores, señoras asambleístas, los votos requeridos para la destitución de un asambleísta y autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en su contra, para que no sigamos viviendo todas las barbaridades que hemos vivido en este periodo legislativo, que realmente es un periodo de vergüenza. Debería plantearse que suple el vacío legal en base al principio de igualdad y se establezcan las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional para tomar este tipo de decisiones, y no hacer como se lo ha hecho en varios casos, que con 70 votos un asambleísta sea destituido, incluso en muchos de los casos, como el caso de la asambleísta Sofía Espín, simplemente por haber acudido a visitar a una PPL. Se han buscado varias leguleyadas para perjudicar y para no seguir contando con la presencia de asambleístas por pensar diferente. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que frenar. No legislamos para ahora, en función de los intereses que están expresados ahora en la Asamblea Nacional. Legislemos para el futuro, para los nuevos periodos legislativos, queridas asambleístas.
Yo creo que está bien establecido también el hecho de la prohibición de percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a la función de asambleístas. Con todo lo que hemos vivido, con todas estas vergüenzas de repartos de hospitales en medio de una terrible emergencia sanitaria, con todo el tema de reparto de carnets de discapacidades y todas esas barbaridades que hemos visto, que realmente son de vergüenza nacional. Los hechos que han girado en torno a los supuestos casos de cobros indebidos por parte de los asambleístas o los miembros de los equipos de trabajo y con la finalidad de velar la institucionalidad del órgano legislativo, se ha recogido la propuesta de establecer como causal de destitución la recepción de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a cargo de cada asambleísta también. Yo creo que es importante tener en cuenta lo que establece y está incorporado como el Comité de Ética Parlamentaria, la percepción de la ciudadanía, posiciona a la Asamblea como una institución que carece de credibilidad, deshonesta y que no actúa pegada a los valores éticos que demanda la sociedad ecuatoriana. Bajo este contexto y en base a la experiencia del Congreso chileno, se ha incorporado en el proyecto de ley orgánica la función legislativa y se ha desarrollado la propuesta presentada por el propio asambleísta Suero, que no quiero hacer comentarios, la verdad, porque por ética, yo fui parte de esa comisión multipartidista, pero las cosas son de conocimiento público. El proyecto de ley contempla la creación de un comité de ética parlamentaria de carácter ocasional. Será el Pleno de la Asamblea quien designe sus miembros para cada caso y estará conformado por 5 asambleístas. Se requerirá la mayoría absoluta para la elección de cada uno de los miembros y o al menos uno de sus integrantes deberá pertenecer a las minorías. El Comité de Ética únicamente tendrá competencia para conocer los hechos denunciados que incurran en infracciones que se sancionen con destitución, artículo 125 de la Constitución y 163 de la Ley de la Función Legislativa. Las sanciones administrativas que no constituyan destitución las conocerá el Consejo de Administración Legislativa. Se cambia el procedimiento sancionatorio. Se planea que se requerirá una denuncia juramentada con el respaldo de al menos el 10% de miembros de la Asamblea Nacional. El Comité de Ética notificará con el inicio del proceso a la o el asambleísta investigado a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa y será recibido en audiencia por el comité a fin de que se presente sus argumentos, pruebas de descargo y luego pues emitirá el informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea aprobará la moción que recomienda la destitución de un asambleísta con el voto favorable de las 2/3 partes. Eso debe quedar totalmente claro, bien establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para terminar mi intervención, señor presidente, queridos asambleístas, colegas y a todas las personas que nos acompañan a través de las transmisiones de la radio y de la televisión legislativa y también de las redes sociales, decirles de que no podemos seguir tolerando el maltrato del que estamos siendo víctimas muchas de las legisladoras. El hecho de que nosotras hayamos optado por ser parte de la función legislativa y hacer política, participar con nuestra capacidad en este quehacer legislativo, no da derecho a ningún asambleísta a que nos maltrate. Todo mi respaldo a la compañera asambleísta Marcela Guiñaga, que en más de una vez ha sido maltratada por esas miradas misóginas, odiadoras, que lo único que han hecho es simplemente dañar a nuestras compañeras. No podemos seguir tolerando este tipo de tratos, señor presidente. Muchas gracias.